Los excluidos de los excluidos son las mujeres campesinas e indígenas. Lo que definimos como pueblos originarios o indígenas son pueblos que existían antes de la colonia y que existían previamente a los sistemas sociales o regímenes que existen actualmente. No evolucionaron de manera voluntaria al sistema social que domina actualmente, sino evolucionaron de manera violenta y por tanto se reconocen sus derechos previos. ¿Que hay racismo en México? Sí, hay un racismo profundo. O sea, la sociedad mexicana viene cargando ese racismo desde la colonia, al tenerles en trabajo de esclavo, al tenerles como propiedad. Todo esto ha creado esta sociedad que no se reconoce a sí misma, que es violenta consigo misma. Y pues, si tú ves a nivel genético, el 90% de la población de este país tiene sangre india. La palabra indio aquí se define como que somos de los que no servimos para nada y los que no nos toman en cuenta. O sea, somos los que no tenemos ningún valor ante la sociedad, pues. Pero eso era lo que creían ellos, pero a nosotros no nos interesa eso, pues. Porque nosotros suponemos que todavía valemos más de los que tienen ese tipo de mentalidad. Nuestra rutina es temprano nos levantamos, desayunamos, nos vamos al campo a trabajar. Cuestión, sembramos milpa, sembramos frijol. Esas cuestiones los sembramos en mayo. Ya venimos levantando nuestras cosechas en este año, otra vez de 6 meses. Antes pues utilizábamos el machete, el azadón. Era un trabajo pues de manera natural, desde la preparación del terreno, la siembra, la limpia. Se mantenía una armonía con la naturaleza o con la madre tierra. Entonces, al meterse estas ideas del sistema capitalista, pues nos quisieron enseñar otro modo de trabajar, otra cultura en el trabajo, que es con los agroquímicos. Muchas comunidades se quedaron con esa idea de que la solución de producir más es con los químicos, y en realidad pues lo que se produce más es enfermedad, y aparte de la contaminación que se le hace a la naturaleza, porque han echado a perder la vida de muchos pueblos. Por ejemplo, donde los campesinos están produciendo de esta manera, las tierras ya están quedando estériles. Los ríos están contaminados, ya murieron porque las sustancias químicas se fueron al agua, se fueron a los ríos, y esto fue acabando con la vida de los propios pueblos. Y a las 12 ya no bastantes. De repente cuando surge esto, lo que estamos hablando de los agroquímicos, cambia todo en un momento. Pues de ahí se empiezan a derivar muchas enfermedades, porque todo lo que cultivamos nosotros pues lo llevamos a la mesa, y de la mesa pues a la boca. Contaminamos a nuestros hijos, la salud de nuestros hijos, los niños, los jóvenes.
Ahorita estamos viendo la terrible consecuencia que es el problema del agua. Se nos está acabando el agua, ya no son los tiempos de antes que todavía las lluvias eran más intensas. El expolio que están haciendo las grandes multinacionales en México concretamente va en su mayoría a las zonas rurales porque ahí están los recursos naturales. Y esa defensa lo hacen los pueblos originarios y pueblos campesinos que no son originarios. Los mestizos que viven en zonas rurales también hacen esa lucha contra el capital. Yo creo que los compañeros y compañeras que defienden sus territorios viven en la resistencia, ¿no? Y está fácil decirlo, pero está bien cañón hacerlo, ¿no? Y sí, para mí el resistir no es en un momento justo, sino es la manera en la que llevas tu vida, ¿no? Es una apuesta a, y la apuesta es a pues, resistir. Ojalá que después de resistir llegar el transformar, el crear, el generar, pero bueno, ahora estamos en un tiempo de resistir. 10 litros. Me quitas un cero. Me quitas un cero. ¿Qué te dijo? Ya le quito un cero. El gobierno, pues desde luego que influye en esto. Como dijéramos acá nosotros, al gobierno le vale madre si entre que nos va bien o nos va mal. Aquí realmente no ha tenido una preocupación el gobierno por el medio ambiente. Más bien ellos también se prestan para ofrecer los químicos para que la gente trabaje de esa manera. Tienen un pacto, pues. El gobierno tiene acuerdos con las empresas y las empresas necesitan vender sus productos que producen y el gobierno tiene que buscar el mercado de consumo. Cuando surgen los programas de gobierno, la gente se vuelve dependiente. Nosotros ya no somos autosuficientes, no trabajamos para nuestro consumo. Aquí las familias en nuestras comunidades, pues a veces solo estamos pensando cuándo va a venir la ayuda del gobierno. Los campesinos, por creer que viven en la pobreza, pues aceptan lo que el gobierno les propone y les ofrece. Y es un engaño terrible porque creo que hasta un niño se da cuenta que lo que estamos haciendo no es bueno. Abuelita, mándenle un saludo a los pañaludos del Simol. Son los que viajan de transporte Comitán Simol. Un saludo para todos los pañaludos. Al golazo, por favor, subí tu pañal, hijito. Ya está muy abajo. Dicen que ese golazo es muy ojo alegre. Ay, ¿qué cosa? ¿Lo conoces? ¿Cómo no? ¿Y qué? Besa riquísimo el golazo. Si analizamos bien, el campesino que produce con productos químicos en su familia va a tener más enfermedad, más problemas de salud y que finalmente lo poco que ganan va a terminar gastándoselo el campesino en el hospital o en los centros de salud, pues digo yo privados, porque ahí nada hay que te van a dar regalado. Pues son los mismos gobiernos que tienen dentro del poder a la propia mafia, porque también son ellos los que intervienen en intimidar a la gente, meterle miedo a la gente. Ahorita supuestamente se entiende así como que es una guerra de conciencia que el gobierno ha provocado para que las comunidades no se organicen, para que la gente no se organice. Porque al final nosotros mismos tenemos que llegar al seno de nuestra madre, que es la tierra, y ojalá no lleguemos tan contaminados cuando ella nos recoja y nos lleve nuevamente a su seno. Chiapas está dentro del corredor de miseria del país, particularmente en México, que ya no se considera un país en vías de desarrollo, sino lo que le llaman país emergente, aunque yo lo llamaría país en emergencia, pero
Quizás esta combinación de aislamiento y de marginación genera las condiciones para que ahí evolucionen y emerjan los más importantes ejemplos de modelos sociales alternos transformadores. El nosotros está mucho más instalado que el individuo. El individualismo nos lo ha metido el capitalismo, el que nos ha hecho realmente hacernos individuos y no mirar al de al lado. Pero realmente las comunidades sí tienen esa fuerza de unidad contra lo externo. ¿Y cómo lo hacen? Pues yo creo que tienen unas necesidades comunes que la ponen por encima de todo. Y eso es el derecho a la tierra. Trabajamos sin parar, siempre nos falta el descanso, que hay que madrugar. Trabajamos todo el día, hijos, parcela y hogar. El trabajo no nos paga y nos dicen que está mal. En el año 2003 llega la primera empresa minera a Chicomucelo. Las empresas mineras son muy astutas, tratan de convencer a la gente a través de programas, a través de proyectos. Para nosotros no es casual. Algo que nos llamó mucho la atención fue que las comunidades nunca fueron consultadas, no estaban enterados, no daban cómo había entrado a construir unos muros donde se señalaba el predio minero. Estaba la piedra. Nosotros felices durmiendo en la noche y ellos en la noche están trabajando, están viendo todo eso, cómo para entrarle, cómo engañar al pueblo. Estamos hablando de unas 6 hectáreas de árboles que fueron talados para la actividad minera. Las calles empiezan a sufrir daños, empiezan a agrietar el cemento, el concreto, porque son camiones muy pesados con esta piedra, que es varita. Eso es la varita. Los mineros llegaban en la noche a las 10, 11, 12 de la noche a sus casas a decirles que no, eso que traían ellos no perjudicaba nada. Y les iban a dar dinero y ahí es donde ya había divisiones. Les ofrecieron una universidad, les ofrecieron clínicas, les ofrecieron carreteras. Y bueno, ahí es donde también nosotros estamos inconformes porque es una responsabilidad del Estado. El gobierno tiene esa responsabilidad y prácticamente al no atender esta problemática, al no atender esa necesidad de las comunidades, pues está dejando a las empresas privadas o a las empresas mineras en este caso a que ellas lo hagan, ¿no? Y con eso tengan el derecho de explotar los territorios de los ejidos. Pero dos no dejan todavía, si vaya Bueno, empezó primero la división social en la comunidad, porque unas personas querían que sí se explotara y otros no. Que les iban a dar trabajo por 100 años, que les iban a pagar bien. Todo eso pues que engañaba a la gente, pues, que ellos les iba, pues era, la minería era cosa buena. Las empresas y el gobierno deberían de reflexionar y no hacer tantas maldades como lo hacen. No saben de dónde vivimos, no han sufrido lo que nosotros hemos sufrido, para que nada más vengan y quieran arrebatarlo. Chicomucelo en esas fechas tenía vigentes 16 concesiones mineras, algunas que vencen hasta el año 2059. Pero ahora el pueblo se está levantando, está decidiendo que nosotros tenemos que defender nuestro territorio aquí. No nos vamos a vender por esto y esto y esto, lo que vengan a dar ellos. Aquí estamos en nuestra palabra y en nuestra fe que no vamos a dar nada de aquí, de nuestro territorio de Chicomucelo. La realidad es que las personas tienen que pagar las consecuencias del ejercicio de esos derechos. El poder ejercer ese poder popular
no es algo gratuito y ha costado muchísimo y es lamentable. En un mundo ideal no sería necesario, no debería ser necesario que la gente pueda ejercer sus derechos a costo de su propio bienestar o a costo de su propia vida. ¿Cómo lo consigue? No es fácil. A un representante de cada referente para que sea la vanguardia de esta marcha. Cada vez es más difícil mantenerlo porque justamente pues, el Estado ya se está encargando de hacer esas divisiones, metiendo ahí sus personas para que haga esa división y ya no haya esa unidad. Pues eso, divide vencerás, ¿no? Comentarles que no venimos ni a confrontar ni a generar una situación de confrontación por si nos encontráramos con otros grupos. Hay una propuesta de los compañeros de Frente Campesino que puedan hacerse una parada en el Palacio de Justicia, es adelantito de la presidencia, por el asesinato del compañero Juan Carlos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces... ¿Cómo es posible que aquí se puede? Pues porque la gente tiene que pagar con su vida. Porque la gente tiene que pagar con las consecuencias que conlleva el ejercicio de tus derechos. Y la gente está acostumbrada a esa realidad. La gente está acostumbrada a una realidad cruda. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. No se vive la fantasía que se vive en otros lugares de que la ley es viva por sí misma. Aquí se tiene muy claro y se tiene muy en carne propia la conciencia de que la ley y la legalidad y la legitimidad se tienen que defender en lo cotidiano y con la piel. Hoy, a 100 años del asesinato cobarde y artero del general Emiliano Zapata Salazar, sus restos yacen en la sepultura, pero sus ideales siguen vivos en cada uno de los que hoy nos manifestamos en las calles, en las luchas populares, en la mente del estudiante, del maestro, del campesino, del obrero, de todos aquellos que luchamos de diferentes trincheras en nuestra comunidad. Por eso hoy, a 100 años de su asesinato, salimos a las calles a manifestarnos libremente y decirle al gobierno en turno que esta lucha no ha terminado. Esta lucha continúa. Lo que queremos es justicia para nuestros caídos, para todos los caídos en diferentes territorios del estado de Chiapas y del pueblo de México. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive, 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 vive! ¡La lucha sigue! ¡Hasta la victoria siempre, compañeros! ¡Duro, camaradas! Zapata vive y la lucha sigue. Gracias, compañeros, hasta que todas y todos seamos libres. Educación y todos los derechos que nos corresponden son nuestras banderas el día de hoy. Son nuestras banderas desde hace más de 500 años como pueblos originarios y hoy demostramos que no nos vamos a rendir. Los demás periodistas que andan con el gobierno, ellos no dicen la verdad, ellos simplemente maquillan. Sí, todo lo que muestran es realidad, pero maquillan un poco que no le conviene al gobierno que la gente se entere de lo que hace. La solución que podría haber para evitar todo esto sería información que sí es verdadera y estar al lado del pueblo que busca la paz. En nuestra pasión de activismo, a veces quisiéramos que el mundo cambiara más rápido de lo que la gente puede hacerlo. ¿Ustedes? ¿Así? El asunto de la comunicación popular y de la militancia de medios de comunicación tiene que ver con un posicionamiento político y tiene que ver con, valga que lo vuelva a decir, un posicionamiento de militante, ¿no? Es decir, a lo mejor la gente ni siquiera le llama eso militante, ¿no? Pero estamos convencidos de que es lo que hay que hacer, es lo que se necesita hacer y eso no te lo paga nadie.
Es como muy chistoso pensar que alguien te va a pagar por transformar la injusticia, ¿no? Esa injusticia que hizo Pilatos es la que existe en tu corazón. Y la pobreza en cada pueblo por esa mano del cruel patrón. Esos cristianos que hoy desfallecen sin esperanza de liberación. Y lo vas apretando como una moneda. Si tú en tu hamaca roncas y duermes, eres un muerto, vete al panteón. Por ejemplo, quiero grabar a Laura. La cámara, cuando estaba en automático, me decía que la exposición correcta era incluso menos que esto. Estaba más oscuro todavía. Pero digamos que a mí no me importa el fondo. Lo que yo quiero es que se vea el rostro. Entonces ahí ya nosotros le movemos, ¿va? Para que no nos pase eso de que yo quiero a Laura, pero la cámara está pensando que lo que yo quiero grabar es el fondo allá, entonces la luz, o sea, expone de tal manera que el fondo se vea bien, pero no se está viendo bien Laura. En los 90s, con la convocatoria zapatista, muchos, o casi todo, lo que se hacía a nivel de comunicación, pues éramos gente de fuera. Eran muy pocas excepciones de gente local, ¿no? El primer ejercicio va a ser filmar la iglesia como espacio. Todos los detalles para dar un sentido desde la iglesia, de dónde está localizada. Entonces la idea que nosotros vimos, bueno, pues si en vez de grabar, a hacer coberturas de marchas o de demandas de los pueblos, pues la idea sería chida de que las personas se capacitaran en comunicación y ya tengan sus propios comunicadores en su organización o su comunidad. Y de ahí nace la idea de Botancop. Dices, eso hace 25 años era el deseo. Dices, hoy es una realidad. Puedes sacar un demo detalle, un plano detalle. Puedes mover la cámara. Entonces ahí se ve muy oscuro. Tampoco está nivelado, yo creo. Se me hace está un poco nivelado. Los que participamos en la construcción de la escuela somos una generación que nos tocó el zapatismo en pleno, que nos marcó el zapatismo, que nos interpeló el zapatismo en su momento. Todos muy jóvenes nos encontramos con el 1 de enero con el zapatismo y pues eso marcó ruta para todos, ¿no? Este es para adelantar y oír otra grabación más adelante o para retroceder. Yo creo que el zapatismo fue uno de los primeros movimientos que saca a la luz la lucha a nivel mundial, los principios del Internet. Los medios de comunicación no entregan la información que la sociedad civil mexicana e internacional está deseando tener para poder entender este fenómeno y este movimiento. Básicamente eso es todo lo que necesitan saber y controlar su volumen, ¿no? También desde la sociedad civil, desde los movimientos de base, desde los sectores marginados, empieza a haber una utilización de los medios de comunicación para su propio desarrollo. Realizan una estrategia de comunicación que marca pautas. Por ejemplo, hacer un medio independiente, ¿no? Autónomo. Parece doctores. Y el que En los medios pasa lo que el empresario quiere dar a conocer o lo que están pagando que quieren que den a conocer, pero nunca nos dice
cómo está pasando en una comunidad, cómo están sufriendo aquellos que luchan por la libertad. Por eso el que la información o la comunicación sea popular y que sea local y que sea comunitaria, que esté implicando a las gentes a las que sirve, es muy importante. Es hablar con la verdad, ser la voz de las que no tienen y pues es anunciar y denunciar lo que está pasando en las comunidades. ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué los niños muy desnutridos? La escasez de alimento, ¿por qué el consumismo? Empezamos a ver esos ciertos detalles. Bueno, en la comunidad hemos pasado por procesos de conflicto entre la misma comunidad, porque un 60% de los habitantes de la comunidad están acostumbrados a trabajar la tierra, pero de la manera más fácil, por medio de uso de agroquímicos. Entonces, al entrar en la Botankov, pues se empieza a crear otras ideas, otra forma de pensar, de ver cómo otras comunidades han sufrido y han sabido salir adelante con la unidad y haciéndonos ver lo real, lo que es, lo que se vive, lo que sí es cierto. Cuando surge el levantamiento armado, pues aparentemente la gente empezó a organizarse, como a más o menos a generar conciencia. Si antes no se tomaban en cuenta los pueblos indígenas, después del levantamiento armado, entonces el gobierno como que empieza a tomar muy en cuenta eso, y no solo eso, sino que se empiezan a dar programas de gobierno, porque el gobierno no le interesa un pueblo organizado, el gobierno le interesa pues, que la gente esté dispersa. Necesita para amar, Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar. La gente se divide en varias partes y entonces la situación se empieza como a vivir diferente. Empezamos más a ser individualistas. Como hermanos y a hacer bien. También la organización se empezó a corromper porque creo que el gobierno inteligentemente los estudió primero, cuáles eran sus debilidades. Y al encontrar pues también que las necesidades nos pegaban muy duro, pienso, bueno, aquí había dos cosas, por lo que yo sé, en algunas partes fueron amenazas de muerte. O sea, ¿lo dejas o con el arma? Y otro, ¿cuánto quieres? Y muchos líderes pues aceptaron eso, por miedo y por interés. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hacer bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hacer bien. Al que sufre y al triste dale amor, al humilde y al pobre dale amor. A mí más que nada no me da miedo estar ahí y defender a la Madre Tierra, porque sé que hay alguien que nos va a recompensar. Y pues también las amenazas son a menudo porque, por ejemplo, nosotros como defensores de derechos humanos somos muy perseguidos por defender a la Madre Tierra, y entonces ya hay veces matan, persiguen o lastiman.
Yo voy cada mes a San Cristóbal, lo que es la escuela de Botancop, y pues nos enseñan a lo que es tomar foto, a grabar audio, a grabar video, porque puede ser evidencias de que cómo se hacen nuestras luchas, cuánta organización hay entre nosotros y cómo es la unidad de los pueblos. Para irme de aquí a San Cristóbal, normalmente me lleva 6 horas. Y si está muy retrasado lo que es el viaje, me lleva 7. Sí, a veces se me hace complicado ir por lo que es la escuela. Es un gran reto para todos, para nosotros, para ellos, porque estamos hablando de un perfil de personas que tienen condiciones mínimas de sobrevivencia. Y muchos de ellos también renuncian, pues, y no renuncian por gusto, renuncian porque se tienen que ir a trabajar, porque la necesidad llegó a tal punto que hay que irse a trabajar a otro lugar, porque la cosecha, el cultivo, la forma de producción, la forma de sobrevivencia en la familia no da para sobrevivir. El Blas también me decía eso, pues es que los chavos están súper desconectados, y es real, no los conecta la organización. O sea, los viejos no están conectando con los chavos y los chavos tampoco no conectan, entonces... Como única cosa para asistir a la escuela era que estuvieran organizados. Esa era nuestra única necesidad. Abandonan su comunidad, abandonan su organización. Algunos son padres o madres de familia que tienen que dejar a sus hijos. La verdad que es una apuesta fuerte por parte de ellos. Eso tiene que ver, según yo, con que las estudiantes están teniendo que elegir entre formarse personalmente para su propio desarrollo o ejercer un servicio a su organización, a su comunidad. No siempre funciona porque a veces las prioridades de las organizaciones pues no pasan por la comunicación, ¿no? Entre invertirle tiempo a la cosecha de café y la distribución del café, a invertirle tiempo a acompañar al chavo en formación de comunicador, pues la cosecha del café gana siempre, ¿no? Muñeca. No estamos haciendo absolutamente nada. Acabamos con todo, destruimos todo, pero ni siquiera se nos ocurre construir algo. Pues hay que construir algo. Hay que darle lo que le hemos quitado a la tierra. Pero no es así. Metiéndonos ya en lo más profundo de cómo está la situación, estamos hecho un desastre. Estamos, aquí como se dice, estamos para la chingada. ¿Por qué? Nada más por ambicionar unos cuantos pesos que nos vienen, dicen que regalando cada mes. Solo por eso. Nunca pensamos a futuro, sino en lo presente, en lo hoy. Hay árboles de frutas que ya no se consiguen y que son las únicas y vienen y la tiran. O sea, la gente como que ya no razona, ya no piensa. Solo está pensando en comer ahorita y mañana no piensa cómo va a ir la situación. Entonces, bueno, con lo de apicultura, si vamos a grabar lo de la abeja,
Ahorita, ¿qué es lo que tiene o cómo grabaríamos ahí? Porque yo no sé. Para empezar, para ir haciendo más o menos. Pues ya, claro, si en caso de que te pique, nomás se va a picar en la mano. Me da alergia, así que no puedo. Ya, Para que no les pique. Ahí está. El gobierno desafortunadamente está totalmente en contra de nuestra idea, de nuestro proyecto, porque obviamente al gobierno no le conviene que la gente sea autónoma, entonces al gobierno le conviene que uno dependa de ellos. Y eso es lo que nos pasa mucho, que nos ponemos cómodos, ignoramos y olvidamos que los derechos a la educación, a la salud, laborales que hoy gozamos, se tuvieron que conquistar en las calles y se tienen que defender en las calles. Porque la encomienda al Estado de la defensa de estos derechos es una fantasía. El Estado, como un ente etéreo, sí, tiene la obligación y la responsabilidad de garantizar estos derechos, pero los individuos que encarnan el Estado, no. Los individuos que encarnan el Estado solo responden a aquello que garantice sus condiciones de permanecer en esa posición de privilegio. Para muchos apicultores solo es cosechar miel, pero no le vemos la importancia del trabajo de las propias abejas. Es trabajar diferente. Es por ejemplo, si queremos tener abejas, pues hay que pensar en reforestar, hay que pensar en ya no talar más árboles, hay que cuidar nuestros bosques. Si no aprendemos nosotros a sobrevivir de acuerdo a lo que podemos hacer nosotros en nuestras comunidades, yo creo que nos estaría llevando al suicidio, porque mucho tiempo con hambre creo que no vamos a aguantar. Estar en lucha es defender el territorio, defender la tierra, entonces es un medio de sustento, entonces partes de ahí, de la lucha por sobrevivir, que es defender tu tierra, que es la que te da de comer. La demarcación territorial es algo impuesto. Y es que todo depende del concepto. Cómo construyes ese concepto de territorio determina todo. El territorio para los mayas, si tú analizas su cosmovisión, en el territorio están implicando historia, están implicando cosmovisión y están implicando espiritualidad. El concepto de demarcación territorial es el que viene posteriormente y es el que se les establece de manera violenta e impuesta a los pueblos diciendo estas líneas y estos alambres de púas determinan tu territorio. Amarrale, ya ven el poste, en el lado de adentro. ¿Para qué lo hace poner? Para que se ponga pues el otro poste. Del lado de adentro. ¿Ah? Para allá hacer el otro, Alejandro, a medio. ¿Cómo te va a hacer aquí, ve? No, dos. Ahí en el lado. Tener una cámara de fotos en la comunidad era pues una herramienta para evidenciar pues todo el hostigamiento que tenían las comunidades por parte de muchos sujetos, ¿no? Vas a un lado donde ya hay saqueo de minería, donde hay pueblos que tienen enfermedades, tomas fotos, grabas videos y los llevas a tu comunidad y los muestras diciéndole que esto es en tal comunidad, que hicieron esto, también explotaron mineral y mira qué es lo que causa. La verdad sí es peligroso, muchos periodistas que han dicho la verdad casi han sido perseguidos o algunos que otros asesinados, pero sí corren riesgo por decir la verdad.
Hubo amenazas de varios compañeros que teníamos nosotros en el grupo. Mucha amenaza. Nos amenazaban, pues, nos decían, ¿no?, que tal día te vamos a entrar a matar y puras amenazas, pues. Bueno, prácticamente yo fui uno que nos amenazaron cuando subimos a investigar allá donde está la mina. Fuimos amenazados por trabajadores de la empresa. En un día domingo que ellos no trabajaron, subimos, tal vez investigaron o les dijeron que habíamos subido nosotros. Y ya fue donde se dirigieron conmigo, que con qué permiso habíamos subido. Y preguntándome quiénes eran, si ahí no tienen permiso para subir. No te lo voy a decir, si quieres investígalo, pero no te lo voy a decir. Nosotros subimos ahí, es nuestro ejido y tenemos el derecho de pasar. Pero él dice, ahí es propiedad de la empresa, ya no pueden subir, ya no puede pasar nadie. Un mismo compañero de la comunidad que trabajaba en la empresa le dijo a otro como nosotros que si seguíamos haciendo eso, metiéndonos, nos iba a llegar la chingada, que nos iban a tronar, que nos iban a matar. Asesinaron a Mariano Abarca. Lamentablemente hubo una pérdida de una vida. Lo que sabemos nosotros es que llegaron a su casa, en una plática que tenía con una persona, pasaron dos motociclistas y le dispararon ahí al frente de su negocio y prácticamente pues ahí quedó, ahí falleció. Pero eso también ayudó o fue una oportunidad grande de que el pueblo pues defendiera o estuviera en contra de esta minería. Entonces Mariano vive y que no ha muerto, sino al contrario nos invita a seguir luchando contra la minería. Si hay una dinámica de represión, si hay una dinámica de persecución, si hay una dinámica, digamos, de violencia. Ya el hecho de participar en una movilización civil de oposición a ciertos cacicazgos o a ciertas formas de violencia y poder ya es muy peligroso. Decían el año pasado, ¿no?, que algunas cifras, ¿no?, que era mucho más peligroso hacer cobertura o hacer periodismo en México que en algún país en guerra, ¿no? Creo que sí, que te expones, pero también creo que es una apuesta, pues exponen su vida, ¿no?, por contar esta otra historia y porque se escuche esta voz disidente que generalmente es silenciada. Eso sigue siendo para muchos una amenaza a su control de la verdad. Hay actores no legales, hay actores parapoliciales, hay actores paramilitares que no les interesa. Bueno, lo que estuve grabando estos últimos fines de semana fueron cómo se está trabajando en las comunidades a partir de que ya se hizo una concientización por parte de la pastoral. Ahora lo que se enseñó, si se está practicando y cómo lo están ocupando en las comunidades. Fui a grabar lo que es apicultura, las abejas. ¿No te picaron? Sí, me picó. Sí, me picó. Cuando tú te planteas hacer una película, tienes que tener muy claro cuál es el mensaje que quieres dejar para que lo puedas decir con claridad. Bueno, los promotores, cómo se organizan, cómo trabajan en las comunidades, es como los pasos que han ido dando. Ya después, pues ya sería algo más en fondo, todo el proceso de cada, que es lo que es agroecología, lo que es apicultura. México es un lugar muy violento para ejercer la libertad de expresión y el periodismo libre, ¿no? En los últimos 10 años pues, sí tenemos varios compañeros y compañeras que han muerto, ¿no? Muchos no los puedes ubicar directamente como responsable al Estado mexicano, pero sí como responsable de omisión en muchos casos. Se te borró el corte. Pero fíjate. La comunicación para nosotros es, digamos, nuestro campo de activismo, es nuestra herramienta de lucha, pues una herramienta de transformación. Lo que estamos haciendo es un programa ya terminado.
de los compañeros y compañeras de Donde Candelaria. los de arriba se la pasan destruyendo, seguimos abajo trabajando y construyendo. Donde los de arriba ven solo una mercancía, abajo sabemos que es la... Aniversario Candelaria El Alto. El pasado 29 de octubre del 2018, las compañeras... Bueno, eso es lo que ustedes van a hacer, no igual, pero vamos a buscar. ¿Qué hicieron ahí? ¿Qué elementos tenía este programa de radio? La voz de las personas. Fuerte, que no te dé pena. La voz de las personas. Ya todos te conocemos, entonces ten la confianza de que respetamos tu palabra. La voz de las personas. No sucedieron entrevistas. Y ahí es cuando uno te pregunta, ¿seguro? ¿O por qué no había entrevistas? ¿No? Porque lo que hicieron ellos fue escribieron el texto que ellos iban a leer. Y cada uno se repartió un pedazo del texto para leer. Pues la fueron repartiendo en partes que hay que igual leer. Repartieron y luego lo grabaron. Y luego lo editaron. Y luego le ponemos música. La tierra no se vende, se trabaja y se defiende. Ustedes van a hacer ahora sus equipos, van a elegir un tema, van a desarrollar ese tema y van a grabar los audios que sean necesarios. Donde los de arriba se la pasan destruyendo, seguimos abajo trabajando y construyendo. Yo soy una sobreviviente de lo que fue, lo que es y esperemos que no siga violencia de género. ¿Qué tipo de violencia de género fue la que sufriste? Puedo decir la violencia doméstica. Hoy hablaremos sobre la violencia hacia las mujeres. La violencia contra la mujer es la consecuencia de la discriminación. Pues para ir a la escuela yo tengo que levantarme a las 5 o 4, tengo que ayudarle a mi mamá a barrer, a trapear, a dar de comer, a hacer agua. Los hombres siempre se dedican al campo y las mujeres a la casa, ¿no? También nosotros como mujeres podemos hacer lo que un hombre hace y los hombres pueden hacer lo que nosotros hacemos, pero sí, a veces las personas de acá van a trabajar con los hombres. Los hombres casi no muy trabajan en lo que es lo de una mujer. Todavía se puede observar en algunas familias el machismo, donde la mujer todavía no tiene voz y voto. ¿Con frijol y arroz? Vamos a hacer una pequeña presentación, decimos nuestro nombre, nuestra comunidad, cargo que tenemos. Ya con pedimos aquí a don Manuel, venimos así, ya para que presentemos así en breve presentación. Se puede ver en las asambleas en la comunidad cuando se pide la opinión y pues los hombres son los primeros en que salen en gritar, en decir que la mujer pues se va a conformar con los que ellos decidan o quieran. A mí no me ofende que me digan eso, porque me sé igualar a ellos porque todos somos iguales, ¿no? Y pues nadie en este mundo es más ni nadie es menos. Pues la idea de generar un espacio de la Botancop precisamente era de plantear una escuela dándole prioridad a las mujeres que quisieran participar, por supuesto sin quitarles la oportunidad a los hombres, pero sí dándoles y abriéndoles la prioridad a las mujeres. Los hombres mandan, los hombres son la garantía de seguridad, aunque sean los hombres los que asesinan a las mujeres. Y a veces una mujer que sale de comunidad tendría que por fuerza ir acompañada de un hombre. Juanita. Juanita, ¿y nosotros? Este Chino y otro Juanita, Mayeni, Pablo. Pues te envían a las jóvenes con un niño de 8 años y tú dices, pues perdón, pero el compañerito, pues sí, será hombre, pero pues lo que podrá hacer frente a una amenaza real, pues es mínimo.
En realidad un poco el rol que cubre es más bien el de vigilante de lo que hacen las dos jóvenes. Entonces la idea también es pues ir haciendo conciencia e ir fomentando en la mujer que pues se empiecen a aceptar en ellas mismas y que también ellas tienen el valor y tienen el derecho de ser parte de la comunidad, tomar sus propias decisiones de lo que ellos quieran hacer. Aquí van a traer el desayuno, los que van a quedar. Cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras peregrinación. Avancemos, hermanas, ahí los invitamos. Ahí están los hermanitos dando desayuno, los hermanos varones, ellos hicieron muy ricos los tamales. Dice que bien rico. A veces sí no se cree. Rico el frijol. Bueno, sabe, ellos lo hicieron, pero que lo hagan y han hecho rico. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Hay una fe que nos alumbra con su luz, una esperanza que bajo nuestro esperar, aunque en la noche nos envuelva el inquieto, nuestro amigo Jesús nos guiará. Estamos en un estado profundamente católico, ¿no? O sea, aquí no podemos entender nada sin que la iglesia atraviese las dinámicas, pues son profundamente católicos guadalupanos y defensores de la tierra. Tienes una serie de movimientos, de organizaciones, el mismo zapatismo, ¿no? Que pues sale con demandas sociales, pero también sale con el estandarte de la Virgen de Guadalupe por delante. Entonces, pues la revolución será guadalupana o no será. En un mundo donde nos están asesinando, amarnos es revolución, todas. En un mundo donde nos están asesinando, amarnos es revolución. Mujeres unidas jamás serán vencidas. Mujeres unidas jamás serán vencidas. Las mujeres también siguen exigiendo sus derechos a la igualdad. El derecho a vivir sin violencia, porque aquí también se tiene una lucha contra el alcoholismo. Quienes las más violentadas pues son las mujeres. Mujeres luchando. El obispo Samuel Ruiz, él empezó a enseñar a liberarnos de todas estas opresiones y que todos seamos sujetos de transformación. En medio de la opresión, Dios liberó a su pueblo y camina hoy de nuevo clamando liberación. Cuando hablamos de la Iglesia Católica, pues hablar así en general, pues la verdad no tiene, desde mi punto de vista, muy buen perfil. Pero sí las bases de la Iglesia Católica acá, con la bandera de la teología de la liberación, sí ha estado muy cerca de los pueblos. Podemos ver en muchas partes de Chiapas que la Iglesia Católica sí acompaña a esas luchas dignas. Digamos que aquí sí hay curas que se levantan la sotana y se meten en el fango con todo el pueblo. Tu amor que no pasa. A las autoridades municipales, estatales y federales, al pueblo creyente, a los organismos de derechos humanos, a las mujeres y hombres de buena voluntad, hijos de un pueblo hambriento de pan y libertad, que
se debatía entre la desesperación resignada y la violencia armada. Igualmente desesperada, la violencia institucionalizada del poder y el dinero, la más asesina. Hoy, como siempre, la marginación de la mujer se ha sustentado a lo largo de los siglos en el sistema neoliberalista y patriarcal. Durante el desarrollo que se llevó el foro, se encontraron a 2 personas desconocidas que sabían que no eran de sus mismas comunidades, entonces los empezaron a interrogar. Uno de ellos pues dijo que era militar. ¿Y tú en qué trabajas? Yo tengo ahí un puesto de ropa. Nosotros venimos a buscar a los músicos. No, pero te estoy preguntando. Ajá. Aquel muchacho, ¿en qué trabaja con el que tú venías? Se llama Víctor. ¿En qué trabaja? Él trabaja con está con unos muchachos que son mecánicos. ¿Y cómo es que conoces a Víctor, el que venía contigo en la moto? Ah, bueno, yo lo conozco desde chico. Aquí en Chicomucero, pues. Pero lo que dice él con David no es cierto, pues. No coteja la información, pues. ¿Quién? ¿David? No concuerdo, sí. No concuerdo. No, él conoció a los muchachos mecánicos de allá de... Entonces David, él te preguntó a qué se dedica David y tú dijiste que trabaja en el taller mecánico. El mecánico son los muchachos, los amigos. ¿Y David en qué trabaja? Él supuestamente, no me consta, él supuestamente... ¿No dice que es tu amigo desde... No, yo aquí lo conocí en Chico. ¿Cómo? No estoy diciendo que lo conociste no, yo aquí lo conocí en Chico, no, en ningún momento... Pero dinos la verdad, ¿de dónde eres? Yo soy de Tuxtla Gutiérrez. Cuando ven personas extrañas, pues los interrogan, los detienen. No se trata de violentar tampoco sus derechos, no se trata de mantenerlos incomunicados, no se trata de torturarlos ni castigarlos, sino simplemente hacerles ver de que pues en Chicomucelo no los quieren, no son bien recibidos. No sé cómo se le podría llamar, si es poder, pero más bien es como la organización que tienen las comunidades, que quizás eso respeta el gobierno. No es bien conocido aquí, nomás es amigo. No creo, yo no sé quién es, no lo he visto. Era bueno preguntarle su nombre. Presencia militar para intimidarnos, para vigilarnos, para controlar todo el movimiento, para desarticular o desanimar todo este proceso que llevamos de resistencia en defensa de nuestro territorio. Porque quitando nuestras tierras vamos a regresar, creo que retroceder unos 500, 600 años atrás para volver a ser esclavos y poco a poco así terminar con nuestras vidas, con nuestras culturas. Pues no, nunca vamos a dejar de luchar mientras haya peligro, mientras el gobierno o las empresas quieran destruir. Vamos a estar luchando y unidos, como siempre. Somos en la tierra semilla de tu reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Evidentemente todos vivimos en un mundo capitalista, en un sistema capitalista, pero hay que utilizar pues, todas las herramientas que se puedan para justamente construir caminos que nos permitan poder mirar de otra forma, o sea, el mundo puede ser distinto. Botanco está en tzotzil, en la lengua tzotzil, y quiere decir corazón de la palabra, como a través de la palabra compartimos nuestros saberes, pensares, sentires, ¿no? Y justo es desde dónde quiero yo resistir, pues yo quiero resistir desde la comunicación. La escuela es una trinchera desde la comunicación, ¿no? Desde algo pequeño que se puede ir ampliando. Tierra, semilla de tu reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Yo quiero dar mi vida con tal de que en este México haya paz, haya justicia, haya igualdad. De alguna u otra manera tenemos que morir en la vida, pero que sea por algo, ¿no? Prácticamente cualquier comunicador popular o cualquier comunicador de medio libre, eso le queda claro, ¿no? Aprendes a ver el mundo de una forma distinta, a vivirlo de una forma distinta, a sufrirlo de una forma distinta también y a generar un montón de estrategias de autosubsistencia. Y esperamos pues seguir con vida para
para poder seguir haciéndole cosquilla al grandísimo monstruo del grandísimo sistema que existe ahorita. Somos en la tierra semilla de tu reino.